Vamos a buscar el Salmo 19, versículos del 1 al 4, digo al 14, el Salmo 19. Salmo 19, vamos a leer los últimos 14 versículos o los primeros 14 versículos, o sea, todo el capítulo, Salmo 19. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo de forma alternada. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a la noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo de todas sus palabras. En ello puso la garganta para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su flujo hasta el término de ellos, y nada a veces sonda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la cristina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos a entonar el himno 40, abre mis ojos para ver. Himno número 40. La ley de Dios hace visible la miseria del hombre. Dejamos el lugar a nuestro pastor. Tomen su lugar, por favor. Quiero pedirles que abran las Escrituras
en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Romanos, y localizamos el capítulo 3. Romanos 3. Ahora concentramos nuestra atención en el versículo 20. Romanos 3, 20. Si ya lo hemos localizado, vamos a leerlo todos. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, llegamos ante tu presencia con nuestros corazones llenos de gratitud por tu misericordia y tu gracia para con nuestras vidas, al permitirnos en esta mañana que tu palabra sea expuesta, leída, y te rogamos, Señor, que en la comunión de los santos, tu Espíritu Santo haga, Señor, la obra en nuestros corazones de tal manera que lleguemos, por la dirección de tu palabra y de tu Espíritu, al conocimiento de tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros corazones, nos lleve a un entendimiento claro y preciso de lo que tú demandas para los hombres y particularmente para tu iglesia y para nosotros como personas. Pero, Señor, también sabemos y estamos conscientes y persuadidos que no basta conocer y entender tu palabra, sino que además tú quieres que vivamos conforme a tu palabra, que hagamos tu palabra. Y por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el impulso para ser obedientes a tu palabra. Nos lleve, Señor, a la praxis cotidiana de nuestras actividades dirigidos por tu palabra. Que podamos también, Señor, no solamente con la palabra dar testimonio de tu ley, sino también con el trabajo de nuestras manos, dar testimonio a aquellos que nos ven, de que para nosotros el trabajo dentro de tu reino tiene un significado muy distinto que va más allá de solo de la provisión para nuestros alimentos. Por eso te rogamos, Señor, que tú hagas este milagro, que tu Espíritu Santo transforme la totalidad de nuestras vidas con tu poderosa palabra. En Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos, recordarán, estudiando también el catecismo de Heidelberg, que surgió precisamente en esta ciudad de Heidelberg, en Alemania, y que el idioma original en el cual fue escrito este catecismo es el alemán. La pregunta anterior a la que hoy vamos a presentar era en la número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? ¿Recuerdan? Y nuestro catecismo nos dio 3 respuestas. La primera es conocer cuán grandes son mis pecados y miserias. Hacíamos hincapié en que la palabra clave aquí es el conocimiento, y que esa misma también la vamos a ver en la pregunta que hoy nos ocupa. En español la respuesta simplemente dice 3, no sabemos por qué, pero en el alemán, tanto en el antiguo como en el moderno, dice ich muss wissen. Ich, yo, muss, preciso, necesito, debo, wissen, conocer.
Entonces, como ven, también en la respuesta está enfatizada la palabra conocimiento. Y nos vamos a la pregunta que hoy vamos a estudiar, la pregunta número 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Otra vez, si notan, en español, bueno, ahí está, conocer. Pero en alemán igual aparece la palabra conocer. Du wissen. Conocer. Entonces, en todo momento, debemos afirmar que la fe exige un nivel cognitivo, exige conocimiento, que la fe no es ciega, la fe no es pueril, la fe no es especulativa, está fundamentada sobre el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto. Cuando leemos la pregunta que dice, ¿cómo conoces tu miseria? Y después la palabra, o sea, el pasaje escritural que cita para fundamentar la respuesta es por la ley de Dios. Y entonces, cuando leemos Romanos 3:20, no vemos que aparezca ahí la palabra miseria. ¿Cómo conoces tu miseria? Y el versículo que cita es Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Será que está en contradicción? ¿Será que no pusieron cuidado los que elaboraron este catecismo y los sínodos que los discutieron? Porque no solamente fue la obra de un hombre, de dos, bueno, sabemos que fueron dos, pero que esta fue llevada a sínodos donde se discutió. En la asamblea de Westminster se discutió cada versículo que era puesto ahí en cada respuesta. Así que no nada más fue de su imaginación. Bueno, siempre debemos mirar a los contextos. La pregunta anterior, la número 2, dice, ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? Entonces, vean, ahí está el contexto. Si ustedes notan, los catecismos presentan una afirmación, una tesis, y después la desglosan y la van explicando palabra por palabra, afirmación por afirmación, como veremos un poquito adelante algunos de estos ejemplos. Pero aún más, quiero seguir enfatizando en la palabra clave, conocimiento. Cuando leemos el versículo aquí, la segunda parte del versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el idioma griego, el koiné, que fue en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esta frase, la última que hemos leído, se lee así: diagarnomu epignosis amartías. La palabra epignosis, epi y gnosis, ¿sí? A través, además, por él, gnosis, conocimiento. Otra vez, conocimiento. Entonces la fe exige conocimiento. Si en verdad dices tener fe, debes entonces conocer la voluntad de Dios, que es la que afirma nuestra fe. No en vano Pablo nos lo recuerda a los romanos, que la fe es por el oír de la palabra.
Cuanto más, como dice Calvino, seamos discípulos de las Escrituras, más entonces conoceremos de Dios y más afirmada será nuestra fe. Cuanto más nos alejemos de las Escrituras, más débil será nuestra fe y más raquítica. Y en todos los idiomas, sobre todo aquellos en los que se usó las Escrituras, por ejemplo, el latín, que fue el idioma inmediato, el idioma universal a través del cual se empezó a dar a conocer las Escrituras, la Vulgata latina, no se queda atrás en cuanto a las palabras, porque a veces en las traducciones se van perdiendo palabras. También vamos a ver un ejemplo en un momento, como aparentemente alguien le mochó una palabra al Nuevo Testamento. No, no es nada de eso. Vamos a explicar por qué. En latín, el idioma de los padres de la iglesia, la lectura dice así: per legem enim cognitio peccati. Por la ley, per legem enim cognitio, es el conocimiento, peccati, el pecado. Es la misma idea. Y de esto mismo predicaron los padres de la iglesia: Eusebio, San Juan Crisóstomo, en fin, todos ellos en sus sermones llegan entonces a esto. Pero como hemos dicho, si diferimos en cuanto a la manera de interpretar las Escrituras, los reformados de muchos movimientos evangélicos. Algunos, por ejemplo, los biblicistas, aquí en su mente perciben una afirmación: el burro puede volar. Estoy exagerando, hermanos, ustedes ya me conocen. Bueno, ya está mi pensamiento, que el burro puede volar. Y entonces buscan un versículo que apoye ese prejuicio. Eso se llama biblicismo. Entonces, preconcebir una idea, preconcebir un juicio, y luego para afirmarlo busco un versículo. Y ahí está, ya, es bíblico, ahí lo tenemos. Bueno, hermanos, eso es precisamente lo que nos tiene divididos. Y hemos mencionado que los reformados tienen 3 principios para interpretar. Primero es la cosmovisión, o como también lo llamó Doyever, el motivo base. ¿Qué corriente filosófica llena tu corazón, llena tu mente? Si es el pensamiento griego, entonces tu motivo base será dicotómico: alma y cuerpo. Perdón, sí, alma y cuerpo, espíritu y cuerpo. Entonces, bajo esta visión dicotómica, vamos a interpretar las Escrituras. Y así podríamos seguir citando. Otro principio escritural, de interpretación reformada, es confesional. Es decir, que no ignoramos a la iglesia del pasado, porque el Espíritu Santo siempre ha guiado a la iglesia, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, y esa fue una promesa de nuestro Maestro: me voy, no los dejo solos, enviaré el Consolador, Él les enseñará todas las cosas. Por eso entonces no podemos ignorar olímpicamente lo que la iglesia ha confesado a través de la historia. Con relación a esto, hay otros principios, pero los vamos a seguir mencionando más adelante. Vamos entonces a ver qué es lo que... podríamos citar varias confesiones, varios catecismos, el de Lutero, el de Calvino, etc. Pero sería abrumarlos. Vamos a citar solo uno por esta ocasión.
Y vamos a verlo desde este contexto. La pregunta 2 del Catecismo Menor, insisto, podríamos ir al Catecismo Mayor, podríamos ir a la Confesión de Fe, en fin, a otros tantos. En el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 17. Los que tienen pueden abrirlo y ver ahí. ¿A qué estado redujo la caída del hombre? Sí. ¿A qué estado redujo la caída al hombre? La respuesta: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Entonces, vean el paralelismo con la pregunta del Catecismo Menor. Por eso tenemos que ir a averiguar qué han dicho nuestros hermanos a través de la historia y traerlos a la luz de las Escrituras. Algunos de los pasajes que menciona, por ejemplo, Romanos 5, versículos 12 y 13, si alguien nos ayuda, por favor. Romanos Versículo 12 y 13 de Romanos 5. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 12 y 15. Ajá. 13. 12 y 13. Entonces, Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, pecado siempre ha habido desde la caída. Siempre. De inmediato vemos, después de la desobediencia de Adán, también vemos el efecto en sus hijos. En Caín siempre ha habido pecado, pero era necesaria la Escritura para que nos revelara que lo que hacemos no está bien, que lo que hacemos es pecado. Por eso dice, mientras no había ley, pues no había quien nos sancionara, pero el pecado ahí estaba. La ley siempre ha estado ahí. Otro pasaje, Romanos 7:24. Por favor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias. No olvidemos el contexto. Pablo está diciendo, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero, ahí lo estoy haciendo. Yo creo que en eso somos nosotros muy experimentados. Tenemos muy buenas intenciones cuando nos levantamos. Y hoy voy a orar, y hoy voy a leer 100 capítulos de la Biblia, y hoy me voy a portar bien, y todavía ni terminamos de nuestros pensamientos y ya está nuestro primer pecado. Y el segundo y el tercero. Y es una abrumadora, hermanos, como una luz sobre de nosotros. Y es una desesperación. Los que ya tenemos el Espíritu Santo sentimos esa desesperación por ese pecado. Vemos nuestra impotencia frente a ese pecado. Y es lo que entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Entonces el hombre por su pecado vive en una permanente miseria. Esa es la realidad humana, es un miserable. Pero no nos quedemos ahí, porque enseguida Pablo dice, doy gracias a Dios por su don inefable, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces este catecismo también habla de la condición del hombre, de pecado y de miseria, al cual lo trajo la caída. La pregunta 18 de este mismo catecismo dice así: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Vean, primero afirma que el hombre vive en pecado y miseria. Ahora el 18,
en qué consiste el estado en qué consiste lo pecaminoso, ahora va a explicar en qué consiste el estado de pecado. Entonces vean, va explicando una y otra. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nuestros catecismos, nuestros credos. La respuesta que da el catecismo es la siguiente: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. Como dicen, hijo de tigre, rayitas. Hijo de tigre, pintito. ¿Sí? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ellas dimanan. La respuesta entonces nos da 3 afirmaciones que debemos de tener muy presente. ¿A dónde nos ha llevado el estado pecaminoso del hombre? ¿En qué consiste? Primero, en la culpabilidad del primer pecado de Adán. ¿De dónde? ¿De dónde nuestro hijo va a sacar piel blanca, ojos azules, si ambos son morenitos, el papá y la mamá? Digo, es un ejemplo por citar, ¿no? Entonces, llevamos la semilla del pecado. El hombre se lo pasa a los hijos. Bueno, no sé si esto ayude a entenderlo un poco, pero en la comunidad donde vivo, los vecinos, tengo 2 ejemplos. Ambos padres, ¿sí?, son 2 familias distintas, murieron de problemas en los pulmones por el tabaquismo. Y es terrible, terrible esa muerte. Es como una muerte por la asfixia. Sí, gracias, hermano. Entonces ha de ser tremendísimo, ¿no? Querer respirar sin poder respirar. Bueno, usted diría, pues si vieron cómo sufrieron sus padres, sus hijos, pues se escarmentarían, ¿no? Pues los hijos de ambas familias parecen chacuacos, ¿sí? Parecen chimeneas. ¿Cómo sale el humo? Bueno, es una idea, hermanos, de lo que es el pecado en una generación y tras otra generación y tras otra generación. La otra idea que nos da de la respuesta es la falta de justicia original. Es decir, la justicia como lo concibe Dios. La justicia significa lo correcto, hacer lo correcto. ¿Con qué termómetro tú vas a medir que lo que haces es correcto? No tienes con qué. Entonces lo que para ti es correcto, para la otra familia es perverso, y para la otra familia y etcétera. Y entonces es un sinnúmero de conceptos, porque no tenemos una brújula que nos diga. Y a partir de entonces tenemos conocimiento, sí, pero un conocimiento distorsionado, una sabiduría distorsionada, una moralidad distorsionada, una idea de compañerismo distorsionado. Todo viene distorsionado, porque la imagen de Dios ha sido entonces también tocada por el pecado. Esa es la falta de justicia original. Y esto nos lleva entonces a la tercera afirmación: la depravación de toda su naturaleza, cuyo desarrollo fue más ampliado en los cánones de Dort. La depravación total del hombre. Todo lo que hace está contaminado de pecado. Pues ahorita lo que estamos viviendo, supóngase, pero solo supóngase, no se la vayan a creer ni la vayan a hacer efectiva.
Que usted tiene COVID-19. Que usted tose, aquí está, COVID. Y voy y saludo al hermano, y voy y toco aquí, y voy y toco allá, como nos lo dicen. No, pues todo está infectado. El pecado, eso es lo que ha hecho. Todo lo que tocamos lleva el sello del pecado del hombre. Todo lo que hacemos lleva el sello del pecado del hombre. Por eso vive en miseria. Y la consecuencia lógica, como dice nuestro catecismo, con todas las transgresiones actuales que de ellas dimanan. Entonces, ese es el resultado. Obviamente, hermanos, todas las pasajes escriturales están allí en su catecismo y me gustaría que ustedes también los estudiaran y los analizaran. Uno más que quiero poner es la pregunta número 19. Ahora voy a explicar la miseria. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Entonces, la primera afirmación es que el hombre vive en pecado y miseria. La segunda es una explicación de qué es el estado pecaminoso. Y la tercera, entonces, es en qué consiste el estado de miseria. La respuesta que da nuestro catecismo es la siguiente. Todo el género humano, XX o XY, varón o mujer, solo hay dos, solo hay de dos. O es XX o es XY. Punto. Todo el género humano, por su caída, perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y las penas del infierno para siempre. Miren nada más cuántas. Primero, perdió la comunión con Dios. Ya no sabe lo que es Dios. Ya no entiende lo que es Dios. Y lo triste es que algunos, siendo imagen de Dios, más bien reflejan la imagen de una bestia. En lugar de ser como santo como su Dios, son perversos. Uno no puede imaginar cuánta maldad en el hombre. No creo que mientan tanto como nos dicen, que la prensa es mentirosa. Pues tienen lo suyo, sí, por supuesto. Pero lo que nos narran, por ejemplo, de los narcos, cómo sacrifican a sus víctimas. El mochaorejas, ¿se acuerdan? Los que les mochaban los dedos. Sanguinarios. A más no poder. Porque ya no dependen de Dios. Ya no hay un hilito que los conecte con Dios. Entonces están solos con todos sus pecados y con todas sus miserias. No pueden, ni quieren, como dice la Escritura. Pero lo que no saben es que están bajo su ira y maldición. Que Dios no es solo un espectador, como algunos pintores lo han hecho, y mexicanos, algunos entre ellos, pintan a Dios con un ojo ahí, y abajo la humanidad destrozándose, como diciendo: Dios, nada más estás de mirón. Y es el mensaje que están enviando. Están bajo su ira y maldición. Y 3, expuestos a todas las miserias de esta vida. ¿Qué nos espanta la pandemia de hoy? ¿Es la primera vez que hay una? No, hermanos. Desde el Antiguo Testamento ya tenemos pestes, la lepra. Lo que tenemos es que ver a la historia. ¿Cuáles fueron las respuestas que se dieron a esos momentos? La Iglesia de la Reforma, por ser reformados, ¿no les llegó esto? Claro que llegó a Alemania, llegó a Ginebra, pestes aquí y pestes por allá. Son frutos de las miserias y del pecado y la muerte misma. No nacimos para morir.
nacimos para vivir. Pero estos son los efectos del pecado. Como dice el escritor de Hebreos, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Bueno, eso ya nos lo sabemos, pero a veces ignoramos lo que dice enseguida. Después del juicio. ¿Y después de esto qué? El juicio. El juicio. ¡Ah, ya descansó! Sí, mi chuchis, ¿cómo no? Sí. Dice, a la muerte misma y las penas del infierno para siempre. Entonces, es solo citando un ejemplo. No hemos citado otros catecismos y otros credos, otras confesiones. Es entonces para ver que no es desatinada la cita que en Heidegger pusieron de Romanos 3:20. Ahora, ¿qué entendemos por ley de Dios? Porque esa es la respuesta. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. La palabra ley no es mi intención ahora, porque igual podemos, hermanos, desarrollarlo, tan solo mencionarlo. La palabra ley puede referirse a los primeros 5 libros de la vida, de la Biblia, escritos por Moisés, y que también son conocidos como la Torá. Pero esa palabra Torá, que hoy es traducida como ley, su verdadero significado no es ley, sino conocimiento, entrenamiento. Y este era uno de los primeros conocimientos que el pueblo de Israel le daba a sus hijos. La Torá, la ley. Esto es lo que tú tienes que conocer. Era ley. Bueno, ese es un sentido. La palabra ley puede referirse a los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Puede referirse también a todos los libros del Antiguo Testamento. Otra posibilidad es que puede aludir a todas las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Igualmente, la palabra ley apunta hacia las leyes de Dios establecidas para todo el orden de la creación, lo que Doyever llama idea cosmonómica u orden ley cósmico. Las leyes de la creación. Todo esto implica la ley. Pero aquí el contexto se está refiriendo a las Escrituras, así que no tenemos que andar especulando. Ahí se referirá a esto, no, está hablando de la ley escrita, de la ley de Dios. Pero en el versículo que nos ocupa, Romanos 3:20, hay que tomar también el contexto histórico. El libro a los Romanos fue escrito alrededor del año 56 o 57. Bueno, los investigadores, unos dicen que aquí, que 50, otros que etcétera. 56 o 57 de la era cristiana. En este tiempo, el canon del Nuevo Testamento aún no estaba terminado. Por lo tanto, debemos entender como ley de Dios, en este contexto, a los libros comprendidos en la Torá, los profetas y los escritos, es decir, todo el Antiguo Testamento. Sin olvidar la pregunta que nos ocupa: ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta que se da: por la ley de Dios. La ley revela la vanidad, la arrogancia y la soberbia de los hombres. Si no venimos a esto, siempre vamos a creer que somos mejores que los demás, que hacemos las cosas mejores que los demás. Pero cuando venimos a las Escrituras, ella nos hace ver nuestra vanidad, nuestra arrogancia y la soberbia de los hombres.
creer que somos más sabios que los demás, que nosotros podemos entender más que los demás. Esto es algo muy natural en los hombres. Siempre queremos ser protagonistas. Si alguien dice algo, yo le tengo que agregar esto otro para que se sepa que sé. Y así podríamos seguir citando. La ley, también por la misma Escritura, se nos presenta como un espejo en el cual contemplamos primeramente nuestra debilidad, luego nuestra iniquidad y finalmente la maldición que proviene de ambas, debilidad e iniquidad. Entonces tenemos que venir. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Si tú no la lees, tú vas a creer que siempre que eres el mejor, eres el más espiritual, los demás les falta fe, los demás son menos santos que tú tienes más valor que los demás, los otros son unos cobardones, etc. Vamos a estarlos midiendo con nuestros conceptos. Pero si ambos vamos a las Escrituras, ambos vamos a mirar nuestra bajeza. Vamos a ver nuestras debilidades y veremos nuestras iniquidades. La Escritura no solo nos muestra nuestras debilidades, sino también la maldición que viene por ello, por no cumplir a cabalidad la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser transgredida sin sus efectos. Y si no lo conocemos, entonces no nos apercibiremos de ello. Pero hay uno más que la misma Escritura nos da, de la función, de la tarea, de la ley en la vida de los elegidos. La ley es como un ayo para llevarnos a Cristo. Por cierto, les confieso que ya no aparece la palabra ayo en los diccionarios. No la conozco. Y en algunas Biblias tampoco. Me llevó un buen cacho. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Vamos a explicar un momento. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo, en griego, la palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento, en el koiné, es paidagogos. Paidos, niño, gogos. Entonces vean, se refiere a la crianza. El paidagogos era una persona encargada en la casa de los ricos. No todos podían tener paidagogos. En la casa de los ricos se encargaban de custodiar a los niños y los jóvenes. También se encargaban de la crianza y de la educación. Aquí hay una diferencia de lo que hoy entendemos por niñera o por nodriza. La niñera solo se encarga de cuidar al niño, que no se caiga, que le limpie la boquita, los moquitos, etcétera, etcétera. La nodriza, de alimentar al bebé. Pero esta palabra paidagogos es más amplia, porque no solo llevaba al niño a la escuela, sino estaba pendiente de su desarrollo físico, intelectual del niño, incluso de su misma instrucción. De ahí entonces ahora el nombre moderno que tenemos de pedagogo. ¿Sí? La ley es como una niñera. Es lo que está diciendo Pablo. Que nos lleva a Cristo, el que sí pudo cumplir con todas las demandas de la ley. La ley nos muestra, no puedes hacerlo. Y una vez que estamos convencidos de nuestra impotencia,
convencidos de nuestra miseria, convencidos de nuestros pecados. El Espíritu, la ley, nos llevan hasta los pies de Cristo, para que seamos justificados por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo conocemos nuestras miserias? Por la ley de Dios. ¿Qué hace la ley de Dios? Reflejar lo que somos, decirnos lo que somos y decirnos lo que nos espera si no nos arrepentimos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay más. Para concluir entonces, atendamos a esta ley y miremos lo que Jesús dijo en los tiempos de su ministerio terrenal. En el capítulo 9, el versículo 12. San Mateo capítulo 9, perdón. Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo siento, entonces no es para todos, es solo para los enfermos, los que estamos enfermos de pecado. Y en el versículo 13 también Jesús dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, conocimiento de la ley y no solo sacrificios, como los judaístas, que no sé cada cuánto del mes, creo que un jueves, ¿verdad? Van y dicen que van a ir los narcos, los rateros y etcétera, y llevan su monigote ahí, etcétera, a pedir, yo creo que les ayude para que no les caiga la policía, o no sé. Los de Judas, ¿no? Ajá, los de Judas, exactamente. Pero la segunda parte de este versículo debe ser muy importante para nosotros en el contexto de lo que estamos hablando hoy, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí tenemos un problema. Si vemos el texto moderno de Nestlé, del griego, se queda simplemente hasta pecadores y omite la palabra al arrepentimiento. Nada más dice amártolos, hasta ahí, pecadores, y ahí se queda. ¿Y qué pasó con la otra palabra, el arrepentimiento? ¿La inventaron los escritores o qué pasó? Otra vez, hermanos, la interpretación reformada, entre otras cosas, es confesional. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 1, párrafo 8, dice que cuando existen problemas en cuanto al entendimiento de las Escrituras, es necesario ir a los idiomas originales en que fue escrita para dirimir cualquier posible controversia. En el tiempo de la Reforma surgió este problema, y ahora, ¿qué textos vamos a ocupar para traducir la Biblia? Pues solo existía la Vulgata o sea, las versiones católicas. Y surgió entonces, después de juntar aquí, etcétera, etcétera, el llamado texto Receptus, que fue el texto que usaron los reformados. Y ahí en el texto Receptus, después de amándolos, aparece otra frase en el texto Receptus, no en el de Nestlé. Ahí aparece eis metanoia,
el arrepentimiento, metanoia. Pero el arrepentimiento también tiene otro significado en el griego del Nuevo Testamento. Significa convertirse, darse la vuelta totalmente y dar la espalda a mi pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dejar todas esas cosas que ofendían a Dios y ahora seguir solamente a Cristo. Eso es lo que hace la ley. Por eso es tan importante, hermanos. No, de veras, es terrible, pero lo tiene uno que hacer, hermanos, en un espíritu investigador. Pero cuando uno ve con esto de la pandemia y los piedricadores haciendo alarde de los convertidos, porque por los medios electrónicos de ahora, el internet y el Zoom, ¿se llama? 100,000 rindieron sus vidas a Cristo. Cientos y tantos y miles. Hermanos, la fe exige conocimiento, no lavado de coco. Es muy importante, hermanos, instruir en la palabra de Dios. Solo así conoceremos lo que es nuestra miseria y los efectos de esa miseria. La pregunta que sigue del catecismo, porque ya sabemos que es por la ley de Dios. Ahora la pregunta 4 dice, ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? Y cita, Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo capítulo 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos pensamientos depende toda la ley. Esto también, hermanos, es terrible. El sinnúmero de interpretaciones biblicistas, evangelísticas que existen. Y le vamos a tener que dedicar no poco tiempo a esto, a la explicación de esta pregunta y de esta respuesta. A la visión reformada de este pasaje. ¿Cómo interpretamos los reformados este pasaje? Y van a ver que sí hay mucha diferencia con muchos de nuestros hermanos evangélicos. Pero no se nos olvide, y para cerrar, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Porque si no hablamos conforme a eso, entonces no nos ha amanecido. Gracias a Dios que un día en su misericordia abrió nuestros ojos por la ley y derrumbó por los suelos el alto concepto que teníamos de nosotros mismos. Derrumbó nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra vanidad. Y llegamos a la desesperación tal que nos arrojamos a los brazos de Cristo y lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Y Él en su misericordia, a pesar de nuestras altas y nuestras bajas, Él nos ha sostenido. Como Pedro hemos caído, nos hemos estado hundiendo en el mar, pero el Señor nos ha levantado, nos ha extendido la mano, y por eso debemos de estar agradecidos, porque por la ley de Dios conocimos nuestro pecado, por la ley de Dios conocimos nuestra misericordia, de nuestra miseria, pero por la ley de Dios fuimos llevados a Cristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra, y que para muchos de nosotros ahora nos recuerda quiénes éramos, dónde andábamos y qué hacíamos, alejados de la ciudadanía de Dios,
alejados de la ciudadanía de tu reino, pero que en tu misericordia, por tu decreto de elección y por el momento por ti dado, nos llevaste hacia tu palabra, hacia la ley, para ver nuestra realidad humana. Y tu Espíritu nos llevó hasta los pies de Cristo. Y por eso estamos agradecidos. Y queremos pedirte, Señor, por aquellos que no han llegado a este paso y que hoy lo han escuchado, que tu Espíritu Santo haga esa obra en ese corazón, en esos corazones, y puedan ver lo horrible de su pecado, lo horrible de su miseria y su destino final, si no se arrepienten, si no se convierten, si no van a Jesús a pedir perdón, si no van a Jesús a aceptar el pago que Él ya hizo por todos nuestros pecados, y entonces poder recibir el don del Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a entonar el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. Hablas de regias naciones, de un destino.